Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Hola chiquillas, hola chiquillos, ¿cómo están? Les damos una calurosa bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast favorito, Frecuencia Inclusiva. Como siempre, me acompañan mis dos compañeras favoritas, eh, Fernanda Farencroy y Francisca Sanz. ¿Cómo están, chiquillas? Saluden a Ta- nuestro público. Estamos muy bien. Excelente. Sí, agradecidos de los comentarios de nuestros radioescuchas, podcast escucha, ¿cómo se llama esto? Como yo soy una baby boomer, los Nuestros que seguidores. escuchan, ¿ah? Seguidores, eso, seguidores, ¿Sí? fans. Besito, mi. Groupies. Me Groupies. estoy bajando acá en el. Ya, ¿qué vamos a hablar hoy día, Felipe? ¿Qué nos traes? Bueno, Ilústranos. hoy día tenemos un tema bien interesante a propósito de que hoy, 21 de marzo, ¿cierto? Se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿no? ¿Mm? Desde el año 2011, que la Asamblea General de Naciones Unidas designó este día 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, como una oportunidad, ¿cierto?, para generar una mayor conciencia sobre este tema, Para hablarlo. para hablarlo, ¿cierto? Etcétera, ¿no? En el marco de cómo se van eh, haciendo estos días, ¿cierto? De Naciones Unidas. Entonces, ese va a ser el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy sobre el síndrome, que es un tema súper amplio, vamos a poder tocar algunas cosas. Y nos interesa, pucha, partir abordando algunos mitos que existen sobre el síndrome de Down, ¿no? Por El favor, síndrome de Down, derribémoslos. claro, Sí, tanto en este caso como en muchas discapacidades, ¿cierto? Se construyen, ¿cierto? Muchísimos mitos, ¿no? Que es importante identificar y derribar, porque finalmente esos van, de alguna manera, determinando construcciones sociales, culturales erróneas sobre la discapacidad. Entonces, partamos por eso, y partamos abordando esta idea de que el síndrome de Down es una enfermedad, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar sobre... ¿Mm? primero, yo quisiera hacer dos comentarios. Número uno, porque he escuchado de varias personas esto, ay, que la ONU, el Día Internacional o la celebración de, principalmente cuando hablamos como el Día Mundial de el síndrome de Down o el síndrome de Edwards, que fue el 18 también, tiene por Sí. objetivo principal la visibilización de esto. Y eso nos permite conversar del tema, informarnos. ¿M? Em, y además se apalanca con esto de derribar los mitos, los estereotipos, etcétera. Bueno, relacionado al síndrome de Down, para derribar el primer mito, digamos, en cuanto a la enfermedad, que ahí la Feña igual nos va a conversar bastante, pero vamos hablando de qué es el síndrome de Down, que es una variante genética, ¿m? Y que tiene una característica principal, que es la presencia de un cromosoma extra. ¿M? El cromosoma del par 21. ¿M? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen síndrome de Down tienen tres cromosomas en vez de los dos que se presentan habitualmente. ¿M? Tienen uno extra. Por eso también se conoce como trisomía 21. ¿M? El nombre como de síndrome de Down lo recoge del doctor, del especialista, el facultativo, el doctor John Langdon Down, ¿m? Que fue el primero que describió el cuadro clínico del síndrome, que luego tomó su apellido. Por eso es que hablamos de síndrome de Down recogiendo, digamos, el apellido de este doctor. Y no es una enfermedad. Por lo tanto, no tiene cura ni tratamiento. Yo creo que es súper fácil así como entenderlo. Cuando hablamos, esto no es enfermedad porque no se cura y no hay un tratamiento para que se cure. ¿M? Eh, hay, las personas con síndrome de edad tienen algunos rasgos comunes y ahí yo le doy la palabra a la Feña que es más entendida en esto. Pero esa es como la definición, ¿cierto? Que
A diferencia del síndrome de Edwards, que también se celebró el día 18, que tiene que ver con el cromosoma 18, pero para que no nos confundamos, este es que tiene un, eh, un cromosoma más. ¿Mm? Sí, es una condición genética finalmente, eh, y que influye en el desarrollo, pero que no define capacidades. Eh, yo creo que existen muchos mitos con respecto al desarrollo de las personas con síndrome de Down, como que son angelitos, que son eternos niños, y eso es falso. Primer mito o segundo mito ya desmitificado. No son niños, no son eternos angelitos, no, son personas con una condición genética, Que ya que tienen con apoyo, desiguales. que tienen deseos sexuales, que tienen deseos educacionales, que tienen metas profesionales, etcétera. Y que con inclusión, con apoyo, las personas con síndrome de Down pueden aprender, pueden trabajar, pueden disfrutar una vida plena, pueden llevar una vida de forma autónoma, eh, etcétera. Yo creo que ese es el segundo mito que hay que derribar eh, de forma necesaria y urgente. Sí, porque además yo ahí complemento, en cuanto a las causas del síndrome de Down, no está claro qué es lo que lo produce. ¿Mm? No podríamos como científicamente, si queremos como hablar de lo científico, se ha estudiado que puede ser el factor de riesgo, tal vez la edad de la madre, pero no hay un acuerdo, digamos, o algo que diga, mira, por esta situación es que sucede. No, no hay. ¿Mm? Sí, Felipe, de hecho suele ser un evento como espontáneo y no heredado. a diferencia del síndrome de Edwards, que ese sí es hereditario. ¿Mm? Y lo menciono como para hacer la distinción porque también lo celebramos hace 2 días atrás, Sí, pues el el día 18. 18. ¿Mm? Mira, con respecto a eso también, Feña, me gustaría compartir un sitio para que nuestros fans, mis fans, porque yo sabes que yo me he dado cuenta que me escriben más a mí. No, Sí, estoy de no es. acuerdo, estoy de acuerdo. Martín no es. Todavía estoy esperando a Martín. Hay una página en Chile que se llama Chile Crece Contigo, Sí, que ahí hay harta .gov.cl, información. donde hay bastante material de distintas etapas, material para la familia y que además es de fácil lectura. Es accesible, además, el sitio, entonces los invito a que puedan revisar para las personas que trabajan en establecimientos educacionales también, en educación parvularia. Es muy útil el material, muy didáctico, en términos también simples se explica y pueden encontrar bastante información ahí, cartillas, material, ejercicios, cómo recibir la noticia, lo toma de distintas aristas. Es una, acá además valoro esta política pública de Chile Crece Contigo para que le saquemos el jugo. Así que para no acudir, digamos, a entidades externas, también en nuestro país tenemos buenos materiales y este es uno de esos. Felipe, Sí, quisiera como Felipe, tú también no tienes fans. No sé a qué le estás desarrollar. hablando. No en este ámbito, no en este ámbito. Hay otros que sí. Sí. Pero sí quisiera también continuar un poco con lo que decía la Feña, ¿no? De la infantilización, porque desde ahí se va construyendo, ¿cierto? Esta imagen social respecto de las personas con síndrome de Down, ¿cierto? Estos eternos niños, ¿cierto? Que no podrían desarrollar habilidades, ¿cierto? Y ciertamente lo pueden hacer, ¿no? Como todas las personas vamos adquiriendo habilidades en nuestro ciclo vital, ¿no? Y las personas con síndrome de Down también van adquiriendo habilidades en la medida que van desarrollando su vida. Entonces, es importante sacarse esa idea, ¿cierto?, de la cabeza, de que no van a poder, ¿cierto? Y poner el foco, ¿cierto?, más bien en lo otro, ¿cierto? Que como todas las personas eh, van a desarrollarse, ¿cierto? En la medida de que tengan estimulación, ¿cierto? Participen por tú de los espacios educacionales, que estos sean inclusivos, etcétera, ¿no? No hay una condición que impida, ¿cierto?, que las personas con síndrome de Down puedan ser
actores relevantes dentro de la sociedad. Eso también es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza, ¿no? De aislar, ¿cierto?, de esta exclusión, porque finalmente se traduce en exclusión social, ¿no? Y si lo que estamos haciendo es abogar, ¿cierto?, por una sociedad que sea cada vez más inclusiva, estos son temas que tenemos que conversar y que tenemos que ir tematizando también en el marco de nuestras familias, nuestras comunidades, etcétera. Exacto. Ahí hay Sí, porque además también, relaciona, Felipe, con lo que conversamos como en el primer capítulo. Cómo fue como primera vez que escuchamos discapacidad, y también se relaciona con esto, po. Yo me acuerdo que se hablaba como de las personas con síndrome de Down, que Angelito, ay, es que me entrega un cariño, son como tan agradecidos, no esperan nada a cambio, como bien asistencialistas, digamos, la visión, porque aquello también le impide el tema como del desarrollo de la autonomía, que es un derecho. ¿Mm? exactamente, y todas las personas, en la medida en que vamos adquiriendo habilidades, podemos ir desarrollando una vida independiente, ¿no? Eh, y esta infantilización de la que hablamos, de pensarlos solo como niños, como que se van a quedar en esta etapa, y no, efectivamente hay personas con síndrome de Down que tienen una vida independiente, con grados de independencia mayores o menores, pero hay personas con síndrome de Down que viven solas, ¿cierto? O con amigos, o que establecen familia, incluso, ¿cierto? Relaciones de pareja, etcétera. Entonces, esta imagen, ¿cierto? Como tan que constriñe finalmente, ¿cierto? Las posibilidades de desarrollo de las personas es algo que, en mi opinión, tenemos que luchar por eliminar, ¿no? Porque finalmente eso significa también un escenario de discriminación potentísimo. Claro. Y que hay países que igual han tratado de mejorar, digámoslo, entre comillas. Hay países en donde tienen política en donde se centran más en la integración, ¿cierto?, de personas con discapacidades intelectuales, incluido el síndrome de Down, donde tienen, ¿cierto?, como la materia curricular separada de sus pares y algunas otras juntas para darles las necesidades educativas especiales a este grupo. Hemos visto avances en la inclusión de las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades, pero siempre nos vamos quedando atrás. Entonces, creo que es algo a lo que poner ojo. ¿Para qué? Para favorecer la autonomía, para favorecer esto de la inclusión de este grupo, etcétera. No, hay un montón de temas, pero yo creo que principalmente, y que es también algo que se comparte, digamos, con independiente del tipo de discapacidad, es preservar la autonomía de las personas, de que tomen sus propias decisiones. O sea, en casos internacionales, como menciona la Fernanda, yo también les recomiendo buscar respecto, por ejemplo, a Pablo Pineda, que es el gran Maravilloso. maravilloso, el exponente español, la primera persona, digamos, que estudió una carrera universitaria, que no puede ejercer en parte, y además es encargado como de selección y reclutamiento, tiene varios videos muy buenos, muy, muy buenos. Tiene esta Eh, película. tiene hasta película con respecto a Actor eso, también. es un actor. ¿M? Y bueno, y en España, que estaba más avanzado, hace poco, hace un par de años atrás también, salió creo que electa una concejal, si no me equivoco, Sí. con síndrome de Down. O sea, hay espacios donde sí se puede, en todos los espacios, si Mm. mientras sea accesible y mientras también se eliminen las barreras, sobre todo actitudinales, como esta duda de que podrá hacerlo o no podrá hacerlo, la duda es lo peor. ¿M? Claro, hay un avance. Ahora, en nuestro país, me encantaría decir lo mismo. O sea, Oye, y pero igual, de casos emblemáticos, porque cuando hablamos de casos emblemáticos, porque son únicos. Bueno, ahí yo tenemos el igual caso quiero... del Sebastián Solorza, ¿no? Que fue Sí. el Qué actor tremendo actor el protagonista Seba. de la miniserie, ¿cierto? De la serie Cromosoma 21, que hace un par de años fue furor en Netflix, ¿cierto? Que, vamos a contar un poquito de qué se trata, proponía, ¿cierto? Una historia
donde el personaje que interpretaba Sebastián, ¿cierto? Se veía involucrado en un delito, en un crimen, ¿no? En un asesinato. Entonces, estaba toda esta cuestión, ¿cierto? Ponía ahí el cuestionamiento, ¿pueden ser las personas con síndrome de Down o imputables de un crimen? Entonces daba como para ese tipo de reflexiones. También habría otra súper interesante respecto, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos. En la serie también se veía cómo él con una compañera, ¿cierto?, de una fundación que participaba, tenían una relación de pareja y todo lo que ahí estaba rodeando esta relación, ¿cierto?, de la negativa de la mamá de la niña, ¿cierto?, de la joven, ¿cierto?, que tuviera este pololo, ¿cierto?, porque, pucha, aparecía el tema de la esterilización, ¿cierto?, que lo tocamos también el otro día. Entonces, habría como hartas preguntas sobre el tema. Y quiero tomarme de lo que hablabas del caso de España, ¿cierto? Con Pinea, que habláis recién. Eh, Por favor, pelemos a Europa. sí, para apelar a Europa, ¿no? Porque uno de los Martín temas... está en Europa, así ¿Ah? que abogado. Martín puede estar en Europa. Dale, Juan Martín. Bueno, pero el tema es que en Europa han descendido muchísimo, ¿cierto? Los nacimientos de niños y niñas vivos, ¿cierto? Con síndrome de Down, ¿no? Es una cuestión que ha habido desde que se introducen políticas de legalización y liberalización del aborto, ¿cierto? Han habido un descenso súper radical, ¿cierto? De las personas que nacen con síndrome de Down, ¿no? Y esto obliga también a una discusión, ¿no? Que es como filosófica, si queremos, moral, ¿no? Porque por un lado está el derecho del aborto, ¿cierto? Pero por otro lado también vemos esta realidad. Hay algunos estudios que muestran que, ha habido un descenso de un 54% y España, precisamente, es el país que muestra las cifras más altas, ¿no? En España hay un 86%, ¿ya? de menores nacimientos, ¿no? Con mayor tasa de interrupciones de embarazos por síndrome de Down, ¿no? Oye, Felipe, y Un respecto a esto, 83%. ¿qué tan cierto es que Chile tiene el promedio mundial más alto respecto a la incidencia de nacimiento de niños con síndrome de Down? Yo no sé si es mundial, pero en la región latinoamericana sí. En Chile hay un 2,5 nacimientos de personas con síndrome de Down, ¿cierto? Por cada 1.000, ¿no? Que es una tasa más alta que en otros países de la región, ¿no? No sé si a nivel mundial, pero sí a nivel latinoamericano llevamos como la cabecera, se podría decir, ¿no? Puede Como haber ahí, uno puede 1%. buscar explicaciones, ¿cierto? Si bien no hay una derivación directa entre la maternidad a edades más avanzadas, ¿cachai? Entre los 35 y 40 años, sí hay una curva que se muestra. Puede ser uno de los factores que contribuyen a ello. Pero dentro de otros, como tú decías ahí al principio, no está muy claro, ¿cierto? Estas razones que explican por qué es que se manifiesta esta trisomía en el cromosoma 21, ¿no? Entonces, claro, puede uno esbozar una explicación por ahí, pero sí, somos como del país que tiene acá una mayor tasa de nacimiento. Sí, creo que somos el país a nivel mundial más alto, con las tasas más altas. Claro, yo no tenía la duda del mundial, pero sí sé que de Latinoamérica somos los Sí, que lideramos, somos. hay una tasa importante. Y qué loco igual eh, mencionar esos datos, considerando que recién en el año 2019 eh, se tituló el primer alumno con síndrome de Down de una carrera universitaria. 2019. Claro. Primero. No, ¿Mm? y esto nos obliga también a pensar en algo que es, pucha, hacia dónde avanza la sociedad, porque algo hace que esos padres y madres decidan interrumpir el embarazo de un hijo o hija con síndrome de Down, ¿no? Eh,
Oye, ¿por qué no contáis esa experiencia que te contaron, Felipe? Que me parece súper como, habla como, abre a la reflexión y a la discusión, al debate. La que nos comentabas la otra vez con respecto a la situación que ocurría en Europa, en España creo que era, o Holanda, Suecia. Claro, que era con otro tipo de discapacidades, pero sí, pues que tiene que ver con por qué es que se toman o no las decisiones de continuar con un embarazo cuando tú ya sabes que es una persona con alguna discapacidad. Y era casos en Europa, ¿cierto? De una pareja de padres, ¿cierto? De baja estatura, creo. Claro, que habían decidido, ¿cierto?, que si su hijo o hija no tenía la misma condición que ellos iban a abortar. Es decir, voy a ponerlo entre comillas, si su hijo era normal, entre comillas, ¿cierto?, ellos iban a decidir abortar. ¿Por qué? Porque su normalidad, ¿cierto?, su vida, su vivienda, su casa, etcétera, etcétera, todo estaba construida, ¿cierto?, para personas de su misma condición. Entonces, a Claro, veces también baja. como por el otro lado. Pero a lo que voy con el tema de esta aumento, ¿cierto?, en las interrupciones de embarazo de las personas con síndrome de Down, es que también hay una señal ahí como social, ¿cierto?, que es muy heavy, porque de alguna manera, eh, mira, ponte en el lugar de una persona con síndrome de Down, que conoce esta información también y de alguna manera se le está diciendo, no queremos a los que son como tú. Es una discusión súper como peliaguda, se podría decir, ¿no? Y Eh, pero para allá va avanzando la sociedad. Hay varias cosas que uno puede ver disponibles en la web y qué sé yo, como que avanzamos hacia una sociedad sin síndrome de Down, ¿no? Que estamos como eliminando esto. De hecho, hace a los unos días dientes. atrás apareció también que existiría, se están probando, ¿cierto?, unas terapias, ¿cierto?, génicas para el abordaje, ¿cierto?, del síndrome de Down. Entonces, ¿qué piensa una persona con síndrome de Down, ¿cierto? Pucha, no quieren a los que son como yo, ¿no? Esta sociedad no está avanzando, ¿cierto? Para que aquellos iguales a mí, ¿cierto? No existan más. Que es un tema como heavy, encuentro yo. No, Eso claro, es po. muy heavy porque es como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial y los encerráramos todos de nuevo al holocausto y exterminio. Es básicamente eso lo que estamos haciendo hoy de una forma más moderna, ¿cierto? Con más estudios, con más tecnología, pero es finalmente eso, el exterminio de una condición genética. Sumado a eso, yo también quiero hacer alusión a una noticia muy actual, en donde el gobierno británico redujo todo o gran parte del presupuesto de la autonomía de las personas con discapacidad, ¿cierto? De la vía independiente, para ponerlo en fuerza militar. O sea, estamos literalmente llegando de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, en donde la fuerza militar la fuerza policial es mucho más importante que la vida autónoma de las personas con discapacidad y sobre todo la existencia de esta. O sea, el valor de la vida humana no debería depender de estándares de la normalidad, pese a que eso está ocurriendo. El estándar de normalidad, el estándar que tenemos con respecto a los prejuicios, los estereotipos, que va a decir mi vecina, si tengo un hijo con discapacidad, está tomando mayor valor que finalmente la vida humana. No, te cuento, bueno, creo que ya había sucedido lo mismo, si no me equivoco, en Australia, donde también cortaron como parte del presupuesto que estaba orientado para personas con discapacidad en función de los apoyos o ajustes razonables que podían requerir. O sea, lo encuentro terrible, pero bueno, volviendo, o sea, Peor encuentro que es aún como, porque estaban cancelando visas en ese caso. Sí, sí. O sea, también. ya se tenían que En ir del Australia. país para... Si era como excesivo de acuerdo, digamos, a una fórmula que tenían, como que no podían. Mm. Eh, una vulneración a los derechos, a la autonomía nuevamente, pues. Sí, yo poco volviendo al tema del síndrome de Down, dejo esta pregunta planteada a ustedes, chiquillos y chiquillas.
eh, ¿tendrá relación aquello que buscamos, hijos ideales? ¿Mm? Es que esa es un poco la pregunta que nos puede orientar, y desde este caso en particular y otros, ¿no? ¿Cuál es la expectativa sobre los hijos que hay, ¿no? Que sean como seres perfectos, entonces hay ahí una cuestión de definición de qué es lo que queremos como sociedad, una sociedad que, que, que no permite el error, ¿cierto? Que absolutamente capacitista, ¿no? ¿Mm? Una sociedad archicompetitiva, entonces que se va configurando todo esto, ¿no? Y sí, pues yo creo que existe esa expectativa cada vez mayor del éxito, ¿no? Y de estos tipos ideales como de hijo. Pucha, a ver, es cierto, cuando uno va a tener un hijo, uno quiere que, pucha, que sea exitoso, que le vaya bien en la O vida, sea, lo primero que te dice, que sea sanito, no importa, pero que exacto. sea sanito. Pero el punto es que si nos situamos en el tema que estamos hablando de síndrome de Down, es que estamos también limitando, porque ¿por qué esa persona no puede hacer una contribución social relevante? ¿Mm? Porque eso es lo que nos imaginamos. Esta persona no va a poder hacer esto, ¿no? De base, ¿no? Y eso es cierto, o sea, es cierto que las personas con síndrome de Down no hacen una contribución a la vida social como el resto de las personas, y en eso yo estoy absolutamente en contra, ¿no? Claro, porque asumen que justamente, pues que es un obstáculo, ¿m? Finalmente. ¿Por qué? Porque genera una carga para la sociedad, en mayores costos como de crianza, un poco también lo que tú dices, pues como para tener una vida plena. La primera premisa es como el de los padres, y si yo me muero, ¿qué va a ser de él? Hay ¿Quién se también hace cargo? una cuestión de Claro, dependencia, ¿quién se hace cargo? Exactamente. Y pero también junto con eso pero junto con eso no existen las condiciones sociales de apoyo real a lo. Entonces, es un poco un zapato chino. Entonces, yo creo que es un tema bien difícil, yo creo, como de abordar, porque, claro, uno puede decir, chuta, claro, están todos estos mitos, pero existen en la sociedad efectivamente los apoyos, y más bien lo que vemos son barreras, ¿no? Entonces, nos obliga a situarnos también desde esta idea de que hemos venido hablando, ¿cierto? Del concepto social para entender la discapacidad, de construir una sociedad más inclusiva, ¿no? Y que permita, ¿cierto? Y valore estas diferencias también. ¿No? Y que se relaciona con eso, que interesante lo que mencionaste, Felipe, con las expectativas al momento de tener un hijo, ¿cierto? Claro, y podemos, esto del éxito, de mayor individualismo, claro, si analizamos, reflexionamos, está requete contra comprobado que las tasas de natalidad han bajado abruptamente. O sea, las familias, las mujeres, optan por tener menos hijos. Si tengo menos hijos, y se relaciona con eso, tengo, quiero tener un hijo ideal. ¿Mm? Se reducen más las posibilidades. Entonces, eso también hay un choque con la posibilidad de el nacimiento de un hijo con síndrome de Down. ¿Mm? Ahora, yo ahí tengo una diferencia contigo. Cuando tú dices que, claro, esto como de las condiciones sociales, ¿cierto? Que existan y que es un tema como complejo, yo creo que no. Yo creo que es más simple. ¿Mm? Eh, Solo hay que claro, yo lo digo así como esto se soluciona así en un chistar de dedos. No, pero me refiero que también parte por una actitud, principalmente por una actitud. ¿Mm? La actitud de valorar las capacidades del otro. ¿Mm? Y que No, las si estamos. capacidades del otro no son menores a las mías. No, si lo que yo digo que es complejo es en situar solo en la decisión de los padres Ah, esta claro. definición, ¿cachai? Sino que la sociedad tiene que hacer lo suyo también, ¿no? Que no es solo una cuestión que, ya, son los padres de ese niño o niña con síndrome de Down los que deciden interrumpir el embarazo. Sí, es una definición finalmente de ellos o de la madre, ¿no?
pero sí también está mediada porque en la sociedad, puta, no hay las condiciones, pues, ¿cachai? Entonces, por eso digo que es una decisión compleja, porque por un lado, lo que decimos, chuta, es un tema jodido, ¿no? Pero estáis como solo o sola en esto. Entonces, eso es lo que encuentro complejo, ¿m? De abordar. Y Porque además porque la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, acuérdate que en los años 80 era bajísima, mucho menor, máximo pues. 30 años, Claro, pero ahora eso años. tenía que ver con ciertos temas como de algunas patologías como relacionadas, ¿no? Pero en la medida en que también se va como extendiendo la salud, ¿cierto? A los distintos sectores de la población, eso se va solucionando de alguna manera y la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down es mucho más alta que hace 30, 40 años atrás, ¿no? Oye, Mm, solo un dato que me mandaron el otro día unos amigos en Chile, para que lo tengamos como presente, el, el, el número de hijos mm, por mujer está en 1,16, ¿no? chuta. O sea, es bajísimo. La tasa de reemplazo es de 2,1 para que se hagan comunidad. Es la tasa más baja en la historia de Chile. Es la historia. Sí. Oye, eso, yo creo que por tiempo tenemos que ir como cerrando este capítulo del día No, de porque hoy. este da como para no sé cuántos Sí, ¿no? capítulos. Da para No, mucho. los derechos Eh, sexuales y reproductivos, que también es un sí, gran tema. Aclarar que los derechos sexuales no son como de segunda categoría, son propios de cualquier sujeto. sí. No, eh, Eso, bueno, oye, y recordar que, bueno, que no se nos olvide esta fecha, nunca, es fácil acordársela, es el 21 de marzo porque cromosoma 21 mes 3, ¿no? Por eso es eso es maravilloso. sí, pues. Yo no sabía eso. Ah, es por eso. Sí, pues. Igual lo pueden sacar, que es después, una semana después de mi cumpleaños, para que se acuerden. ¿Ah? Eso. Oye, ya, pues, vamos dejando hasta acá. Esperamos que les vaya sirviendo esto para ir conversando sobre estos temas. Eso es un poco lo que nos interesa. Estamos Sí. preparando para la próxima semana un capítulo entretenido, pero no les vamos a decir nada todavía. Vamos a cruzar los dedos porque se nos cumpla, ¿cierto? Este proyecto que tenemos de traer a ¿En serio? No me invitados digas, para vas a traer a Martín. No, entramos a mejor. Martín. Eso, ya chiquillas, Así que un dejamos hasta abrazo. aquí. Buen fin de semana. Que estén muy bien. Buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Eso. Eso. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.